En las tierras altas de Tenochtitlan, donde la niebla ancestral oculta secretos que ni los dioses se atreven a nombrar, existió un amor tan devastador que hizo temblar los cimientos mismos de la magia lunar. Ximena Coatl, guardiana de los templos sagrados y portadora del fuego celestial, jamás imaginó que su corazón se convertiría en el campo de batalla entre dos mundos destinados a nunca tocarse. Cuando sus ojos se encontraron con los de Tlaloc Noche de Jade, el hechicero desterrado cuya sangre corría con la maldición de las sombras, el universo entero contuvo el aliento. Lo que estás a punto de descubrir es la verdad detrás de la profecía que dividió a los clanes mágicos durante 3 generaciones. Conocerás cómo una guardiana de luz se atrevió a desafiar las leyes sagradas escritas en obsidiana por los primeros chamanes, y cómo un hombre marcado por las tinieblas eligió sacrificarlo todo por redimirse a través del amor. Pero antes de que esta historia termine, comprenderás por qué algunos juramentos no pueden romperse sin que el cielo mismo sangre, y por qué el precio de su pasión aún resuena en cada eclipse lunar que oscurece nuestros cielos. Si esta historia ya te tiene al borde de tu asiento, suscríbete al canal y déjame en los comentarios. ¿Qué poder elegirías tú, el fuego celestial o las sombras ancestrales? Y cuéntame desde dónde nos estás acompañando en esta noche mágica. La primera vez que Ximena vio a Tlaloc fue durante la ceremonia de la lluvia de estrellas, cuando los 4 clanes mágicos se reunían en el Valle Sagrado para renovar los pactos ancestrales. Ella tenía 23 años y acababa de ser nombrada guardiana principal del Templo del Fuego Lunar, un honor que solo se concedía una vez cada 100 años a quien demostrara control absoluto sobre las llamas plateadas que mantenían el equilibrio entre los mundos. El valle sagrado resplandecía con miles de hogueras rituales, el aire olía a copal y hierbas ceremoniales, mientras los tambores resonaban con el latido mismo de la tierra. Ximena portaba la túnica carmesí bordada con hilos de plata lunar, y en su frente brillaba la marca del fénix, símbolo de su linaje ininterrumpido de guardianes del fuego. Sus manos, envueltas en guanteletes ceremoniales, pulsaban con energía contenida mientras preparaba la ofrenda más importante de su vida. Los demás guardianes ya habían presentado sus tributos. El clan del agua había invocado cascadas de luz líquida, el clan del viento había tejido tornados de pétalos aromáticos, y el clan de la tierra había hecho florecer jardines completos en segundos. Ahora era el turno de Ximena, y todo el valle contenía el aliento. Cerró los ojos y extendió sus manos hacia el cielo. Las llamas comenzaron a danzar en sus palmas, primero doradas como el sol del mediodía, luego plateadas como la luz de la luna llena. El fuego celestial respondió a su llamado, elevándose en espirales perfectas que dibujaban constelaciones antiguas en el aire. Los presentes murmuraban admirados mientras las llamas tomaban forma de aves míticas que volaban en círculos armoniosos. Entonces, en medio de su concentración absoluta, lo sintió. Una presencia oscura y magnética que perturbaba la armonía de su magia, como piedras lanzadas a un estanque en calma. Sus ojos se abrieron bruscamente y las llamas vacilaron, perdiendo por un instante su forma perfecta. Al borde del círculo ceremonial, envuelto en una capa negra como la noche sin estrellas, un hombre la observaba con intensidad devastadora. Sus ojos eran del color del jade más oscuro, casi negro, y en sus manos desnudas brillaban símbolos de sombra que pulsaban con vida propia. Ximena reconoció inmediatamente las marcas del destierro. Era uno de los Noche de Jade, el clan maldito que había sido expulsado del Valle Sagrado hacía 20 años por practicar magia prohibida. Su magia de fuego reaccionó instintivamente,
llamaradas plateadas estallando más brillantes y feroces como si buscaran protegerla. Pero él no se movió. Simplemente siguió mirándola con una mezcla de desafío y algo más, algo que hizo que el corazón de Jimena latiera con un ritmo irregular que no tenía nada que ver con el miedo. La ceremonia continuó, pero Jimena ya no podía concentrarse completamente. Completó su ofrenda con la perfección esperada de una guardiana principal, pero sus pensamientos seguían regresando a aquellos ojos de jade oscuro y a la sensación perturbadora de que acababa de cruzarse con su destino. Esa noche, cuando la luna alcanzó su punto más alto, Jimena no pudo dormir. Salió de su tienda ceremonial y caminó hacia el río que bordeaba el campamento. El agua reflejaba la luz lunar como plata líquida, y el aire fresco ayudaba a calmar el fuego inquieto que ardía bajo su piel. Las guardianas del fuego no deberían caminar solas bajo la luna llena, dijo una voz profunda detrás de ella. Es cuando nuestra magia es más volátil. Jimena giró bruscamente, las llamas ya danzando en sus manos en posición defensiva. Tlaloc estaba a pocos metros, apoyado contra un árbol antiguo. Sin la capa ceremonial, podía ver que era más joven de lo que había pensado, quizás de su misma edad. Su cabello negro caía sobre sus hombros y los tatuajes de sombra que recorrían sus brazos brillaban tenuemente en la oscuridad. «No deberías estar aquí», respondió Jimena, manteniendo las llamas encendidas. «Los Noche de Jade fueron desterrados. Tu presencia en el Valle Sagrado es una violación de los pactos». «Muchas cosas son violaciones de los pactos», dijo Tlaloc, y dio un paso adelante. Las sombras parecían moverse con él, como criaturas vivientes obedeciendo a su voluntad, como el hecho de que ustedes sigan creyendo en leyes escritas por hombres que temían lo que no comprendían. «Esas leyes protegen el equilibrio», insistió Jimena, aunque su voz sonaba menos firme de lo que hubiera deseado. «Tu clan intentó fusionar la magia de luz y sombra. Eso casi destruyó todo». «Mi clan intentó evolucionar», la corrigió Tlaloc, ahora tan cerca que ella podía ver las motas doradas en sus ojos de jade. «Intentó entender que luz y sombra no son enemigos, sino complementos. Pero los clanes tradicionales prefirieron el miedo a la comprensión». Las llamas en las manos de Jimena parpadearon, respondiendo a la confusión en su corazón. Toda su vida le habían enseñado que los Noche de Jade eran peligrosos, corruptores, una amenaza para todo lo sagrado. Pero frente a ella no había un monstruo. Había un hombre que hablaba de evolución con la pasión de quien realmente creía en sus palabras. «¿Por qué viniste a la ceremonia?», preguntó ella finalmente, bajando las manos pero sin apagar las llamas completamente. «Sabías que te arrestarían si te descubrían». «Vine por ti», respondió Tlaloc con una sinceridad que la dejó sin aliento. «Llevo 3 años sintiendo tu magia en mis sueños. Pensé que estaba volviéndome loco, que era algún efecto secundario de trabajar solo con las sombras durante tanto tiempo. Pero esta noche, cuando te vi invocar el fuego celestial, lo supe con certeza». «¿Supiste qué?». El corazón de Jimena latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «Que somos los únicos en 3 generaciones cuya magia es lo suficientemente poderosa y pura para intentar lo que mi clan intentó hacer hace 20 años», dijo Tlaloc, extendiendo su mano donde las sombras danzaban en patrones hipnóticos. «Que juntos podríamos demostrar que la unión de luz y sombra no destruye, sino que crea algo más grande que ambas». «Eso es locura», susurró Jimena, pero no se alejó cuando él dio otro paso hacia ella. «¿Lo es?». Tlaloc sonrió, y fue como ver el amanecer después de la noche más larga. ¿O es que llevamos generaciones creyendo en una mentira porque es más fácil que admitir que nuestros ancestros se equivocaron?
Jimena sabía que debería correr. Debería despertar a los otros guardianes, denunciarlo, cumplir con su deber. Pero cuando Tlaloc extendió su mano hacia ella, con esas sombras danzantes que de alguna manera no se sentían amenazantes, sino invitadoras, se encontró extendiendo la suya también. Sus dedos se rozaron, fuego y sombra se encontraron, y el mundo estalló en luz. La explosión de magia los lanzó a ambos hacia atrás. Ximena aterrizó de espaldas en el pasto húmedo, jadeando mientras llamas plateadas y sombras doradas bailaban juntas en el aire sobre ellos, fusionándose en patrones que nunca debían existir. Era hermoso, era aterrador, era imposible. ¿Lo viste? La voz de Tlaloc sonaba maravillada mientras se incorporaba, sus ojos brillando con un fervor casi religioso. Viste lo que creamos juntos. Ximena sí lo había visto, y esa visión cambiaría todo lo que creía saber sobre magia, sobre su deber, sobre sí misma. Los días siguientes a la ceremonia fueron tortura. Ximena regresó a su templo en las montañas, pero su mente seguía en aquel río bajo la luz de la luna. No podía dejar de pensar en el momento en que sus magias se habían tocado, en la sensación de completitud que había sentido por primera vez en su vida, como si una parte de ella que siempre había faltado finalmente hubiera sido encontrada. Sus deberes como guardiana principal la mantenían ocupada. Debía supervisar las llamas eternas que ardían en los 7 altares del templo, entrenar a las aprendices más jóvenes y realizar las invocaciones diarias que mantenían el sello mágico que protegía su región de las criaturas sombrías que acechaban más allá de las fronteras conocidas. ¿Estás disfrutando de esta historia tanto como yo disfruté escribirla? Dale like, suscríbete y activa la campanita porque necesito saber, ¿están de acuerdo con que Ximena explore esta conexión prohibida con Tlaloc? ¿O creen que debería alejarse antes de que sea demasiado tarde? Pero cada noche, cuando la luna alcanzaba su punto más alto, Ximena encontraba sus pasos llevándola a la terraza más alta del templo. Y cada noche, sin falta, veía una figura oscura en la cima de la montaña vecina. Tlaloc la observaba desde la distancia, y aunque estaban separados por kilómetros de aire frío y piedra antigua, ella podía sentir su presencia como si estuviera de pie junto a ella. La tercera noche no pudo más. Invocó sus llamas más brillantes y las lanzó al cielo en una señal inconfundible. Momentos después, vio sombras elevándose desde la montaña vecina, entrelazándose con su fuego en una danza que desafiaba todas las leyes que conocía. La cuarta noche, encontró una nota dejada en su ventana, escrita en tinta que brillaba con luz propia. El bosque de los 1000 susurros. Medianoche del solsticio. Si quieres entender la verdad, ven sola. Ximena sabía que era una trampa potencial. Sabía que estaba violando cada juramento que había hecho como guardiana. Pero también sabía que si no iba, pasaría el resto de su vida preguntándose qué habría pasado, qué verdad habría descubierto. El bosque de los 1000 susurros era un lugar antiguo, donde los árboles crecían tan juntos que apenas dejaban pasar la luz del sol. Se decía que los espíritus de los primeros chamanes aún vagaban entre sus ramas, susurrando secretos a quienes tuvieran valor de escuchar. Era territorio neutral, donde ningún clan tenía autoridad absoluta. Ximena llegó justo cuando la medianoche tocaba su campana invisible. Las llamas en sus manos proporcionaban la única luz en la oscuridad absoluta del bosque. Cada sombra parecía moverse. Cada susurro del viento sonaba como voces ancestrales juzgándola por su transgresión. Viniste. La voz de Tlaloc emergió de la oscuridad antes que él mismo. Cuando apareció, traía consigo a otra persona. Una mujer anciana con el cabello blanco como la nieve y ojos que brillaban con sabiduría milenaria. «Esta es Citlali», presentó Tlaloc.
Era la guardiana suprema del clan Noche de Jade antes del destierro. Ella conoce la verdad que los otros clanes han ocultado durante 20 años. La anciana estudió a Jimena con una intensidad que hacía que sus llamas parecieran débiles en comparación. Finalmente, habló con una voz que sonaba como rocas antiguas frotándose entre sí. Niña del fuego celestial, te han mentido toda tu vida. Los Noche de Jade no fueron desterrados por practicar magia prohibida. Fuimos desterrados porque descubrimos que la separación entre luz y sombra fue impuesta deliberadamente por los primeros guardianes, quienes temían que la humanidad se volviera demasiado poderosa si dominaba ambas. Eso no puede ser cierto, protestó Jimena, aunque su voz tembló con duda. ¿Por qué crees que cada guardián solo puede dominar un tipo de magia?, preguntó Citlali. ¿Por qué la magia lunar y la magia solar nunca pueden coexistir en la misma persona? No es una ley natural, niña, es una maldición, una impuesta por quienes querían controlar el poder manteniéndolo fragmentado. Hace 20 años, mi clan intentó romper esa maldición, continuó la anciana, acercándose a Jimena. Intentamos fusionar luz y sombra en una sola persona. Casi lo logramos. Pero los otros clanes nos detuvieron, aterrorizados de lo que significaría perder ese control. Nos desterraron y borraron la verdad de los registros. Jimena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Toda su vida, todo su entrenamiento, todo en lo que creía, había sido construido sobre una mentira. ¿Por qué me cuentan esto?, preguntó, mirando entre Citlali y Tlaloc. ¿Qué esperan que haga? Porque tú y Tlaloc son los primeros en 3 generaciones con el poder suficiente para completar lo que nosotros comenzamos, dijo Citlali con urgencia. Cuando sus magias se tocaron en el río, crearon algo que no se veía desde antes de la separación. Fuego sombrío, las llamas que pueden existir tanto en luz como en oscuridad. Es la prueba de que la fusión es posible. Pero hay más, intervino Tlaloc, tomando las manos de Jimena entre las suyas. El toque envió chispas de magia por todo su cuerpo, fuego y sombra entrelazándose bajo su piel. La profecía que causó el destierro de mi clan habla de 2 guardianes, uno de fuego y uno de sombra, cuyo amor rompería la maldición ancestral. No es solo nuestra magia lo que importa, Jimena, es lo que sentimos el uno por el otro. El corazón de Jimena latió con violencia. Apenas nos conocemos. No puedes hablar de amor cuando... Entonces, ¿por qué cada noche siento tu presencia como si estuvieras respirando junto a mí?, interrumpió Tlaloc, apretando sus manos. ¿Por qué cada vez que invoco las sombras veo tu rostro dibujado en ellas? ¿Por qué siento que he estado esperándote toda mi vida sin siquiera saber tu nombre? Jimena quería negarlo. Quería decir que era imposible, que el amor no funcionaba así, que debía ser algún efecto de su magia entrelazada, pero no podía, porque ella sentía exactamente lo mismo. Si hacemos esto, dijo finalmente, su voz apenas un susurro, si intentamos romper la maldición, los otros clanes nos destruirán. No solo a nosotros, sino a todos los que amamos. Lo sé, respondió Tlaloc, acercándose hasta que sus frentes se tocaron. Por eso necesito que estés segura. No te pediré que arriesgues todo si no estás lista, pero si eliges intentarlo, te prometo que lucharé por ti hasta mi último aliento. Las llamas de Jimena y las sombras de Tlaloc danzaban juntas en el espacio entre sus cuerpos, creando patrones de luz y oscuridad que no debían existir, pero que se veían más correctos que cualquier cosa que ella hubiera conocido. Enséñame, dijo finalmente, sellando su destino con esas 2 palabras. Enséñame la verdad. Enséñame a fusionar nuestras magias. Enséñame...
A amarte, completó Tlaloc, y cuando sus labios se encontraron, el bosque entero pareció despertar. Los meses siguientes fueron los más intensos de la vida de Ximena. Durante el día cumplía con sus deberes como guardiana principal, manteniendo las apariencias mientras su corazón anhelaba el anochecer. Durante la noche se escabullía del templo para encontrarse con Tlaloc en lugares secretos, cavernas olvidadas, claros escondidos, ruinas de templos antiguos donde la magia aún pulsaba con vida propia. Bajo la tutela de Citlali y el amor creciente entre ellos, Ximena y Tlaloc aprendieron a fusionar sus magias de formas que desafiaban siglos de dogma. Descubrieron que podían crear llamas que no quemaban, sino que sanaban, sombras que no oscurecían, sino que revelaban verdades ocultas, y entre todo eso un vínculo que crecía más fuerte cada día. Tu técnica de respiración está fallando, señaló Tlaloc una noche mientras practicaban en una cueva iluminada solo por sus magias combinadas. Estás dejando que el miedo controle tu fuego. No tengo miedo, mintió Ximena, aunque las llamas en sus manos parpadeaban erráticamente. Tlaloc caminó hacia ella y colocó sus manos sobre las de ella, sus sombras envolviendo sus llamas en un abrazo suave. No me mientas, puedo sentir tu corazón a través de nuestra conexión. ¿Qué te asusta? Ximena cerró los ojos, permitiéndose ser vulnerable de una manera que nunca había sido con nadie. Tengo miedo de que cuando rompamos la maldición, cuando demuestre que todo lo que me enseñaron estaba equivocado, no sé quién seré después. Mi identidad entera está construida sobre ser una guardiana del fuego lunar. Si eso es falso, ¿qué me queda? Me quedo yo, dijo Tlaloc con una certeza que cortó a través de todas sus dudas. Y el amor que construimos juntos, y la verdad de que eres más fuerte y valiente que cualquier título que te hayan dado. Ximena, no eres guardiana porque te lo dijeron. Eres guardiana porque elegiste proteger a otros, porque tu corazón es tan brillante como las llamas que invocas. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Ximena mientras dejaba que la verdad de sus palabras la penetrara. Tlaloc la besó, suave al principio, luego con creciente pasión, mientras sus magias se fundían, creando un resplandor que iluminaba la cueva entera con patrones imposibles de luz y sombra entrelazadas. Pero su felicidad secreta no podía durar para siempre. 2 lunas antes del equinoccio de primavera, cuando planeaban realizar el ritual que rompería la maldición ancestral, Ximena regresó a su templo para encontrar a su maestra, la alta guardiana Malinali, esperándola en sus habitaciones. ¿Pensaste que no me daría cuenta?, preguntó Malinali, su voz fría como hielo. ¿Pensaste que podías traicionar todo por lo que nuestro linaje ha luchado durante siglos sin consecuencias? El corazón de Ximena se hundió. «Maestra, yo...» «¡Silencio!», ordenó Malinali, y el aire mismo pareció obedecer. «Sé sobre tus encuentros con el Noche de Jade. Sé sobre los entrenamientos secretos con Citlali. Y sé sobre el ritual que planean realizar en el equinoccio. Entonces sabes que todo lo que nos enseñaron es una mentira», respondió Ximena, encontrando su coraje. Sabes que la separación de luz y sombra fue impuesta, no natural. Por supuesto que lo sé, dijo Malinali, y su admisión fue como un golpe físico. Todas las altas guardianas lo saben. Es parte de nuestra iniciación secreta cuando alcanzamos el rango más alto. ¿Y lo permitiste? La voz de Ximena tembló con traición. Sabías la verdad y dejaste que todos vivieran en la ignorancia. ¿Dejaste que persiguieran al clan Noche de Jade por intentar liberarnos? Porque el orden es más importante que la verdad, respondió Malinali firmemente. ¿Sabes qué pasaría si todos tuvieran acceso a magia completa? El caos, la guerra, la destrucción, la separación fue impuesta
para proteger a la humanidad de sí misma, o para proteger el poder de unos pocos, replicó Jimena, para asegurar que los guardianes siguieran siendo necesarios, que siguieran teniendo control. Malinali la abofeteó. El sonido resonó en la habitación como un trueno. Eres una niña jugando con fuerzas que no comprendes. Si realizas ese ritual, si rompes la maldición, desatarás algo que no podrás controlar, y cuando el mundo arda, será tu culpa. O tal vez, dijo Jimena, sus mejillas ardiendo pero su voz firme, cuando el mundo finalmente sea libre, será gracias a mí. Si has llegado hasta aquí, gracias por darle una oportunidad a esta historia. Si te está atrapando tanto como a mí me atrapó crearla, compártela con alguien que ame las historias de amor imposible y magia prohibida. Y no olvides comentar qué crees que debería hacer Jimena. El día del equinoccio llegó cubierto de presagios. El cielo amaneció rojo sangre. Los pájaros volaban en patrones erráticos y los animales del bosque huían hacia terrenos más seguros. Jimena sabía que era ahora o nunca. Los otros clanes habían descubierto sus planes y se preparaban para detenerlos con fuerza letal si era necesario. El lugar elegido para el ritual era el Círculo de la Primera Llama, donde se decía que los primeros chamanes habían invocado la magia por primera vez. Era un anfiteatro natural de piedra negra en la cima de la montaña más alta, donde la frontera entre el mundo físico y el mundo espiritual era más delgada. Tlaloc ya estaba allí cuando Jimena llegó, junto con Citlali y una docena de miembros sobrevivientes del clan Noche de Jade. Pero también había otros, guardianes de los 4 clanes, armados con artefactos mágicos y expresiones de determinación férrea. «No pueden hacer esto», gritó un guardián del clan del agua, su magia creando barreras líquidas alrededor del círculo. «Romper la maldición condenará todo lo que conocemos. Lo que condenará todo es seguir viviendo en una mentira», respondió Tlaloc, las sombras creciendo más densas a su alrededor. Jimena caminó hacia el centro del círculo, donde las runas ancestrales brillaban con anticipación. Podía sentir el poder del lugar, antiguo y vasto, esperando ser despertado. Tlaloc se unió a ella, tomando su mano. «Una vez que comencemos, no hay vuelta atrás», susurró él. «Si esto sale mal, moriremos. Si sale bien, cambiaremos el mundo para siempre. ¿Estás lista?» Jimena miró a los guardianes que los rodeaban, a los rostros llenos de miedo y rabia. Pensó en todas las vidas que habían sido limitadas por la maldición, en todos los que habían muerto creyendo en una mentira, y pensó en el hombre junto a ella, cuyo amor había despertado algo en su alma que nunca supo que faltaba. «Estoy lista», dijo, y sus llamas plateadas estallaron en toda su gloria. El ritual comenzó. Jimena y Tlaloc se pararon frente a frente, sus manos unidas, mientras Citlali cantaba las palabras de poder en el lenguaje antiguo que precedía a los clanes. Las runas en el suelo se iluminaron una por una, creando un patrón que se extendía hacia el cielo como raíces invertidas de un árbol cósmico. «Fuego de la luna, ven a mí», cantó Jimena, y las llamas plateadas surgieron de sus manos, elevándose en espirales perfectas. «Sombras de la noche, únanse a mi voluntad», respondió Tlaloc, y la oscuridad fluyó de él como tinta líquida, entrelazándose con el fuego de Jimena. Los guardianes atacaron. Lanzas de agua congelada, tornados cortantes, terremotos localizados, todo dirigido hacia el centro del círculo. Pero las sombras de Tlaloc los absorbieron mientras el fuego de Jimena los desviaba, creando una barrera de magia fusionada que ningún ataque individual podía penetrar. «Por el amor que nos une», cantó Jimena, sintiendo el poder del ritual creciendo exponencialmente. «Por la verdad que revelaremos», continuó Tlaloc, sus ojos brillando con luz interior. «Por el futuro que elegimos crear», terminaron juntos,
y sus magias se fusionaron completamente. La explosión de poder fue visible desde 100 kilómetros de distancia. Una columna de luz y sombra entrelazadas se elevó desde la montaña, perforando las nubes, alcanzando hacia las estrellas mismas. Y en su centro, Ximena y Tlaloc se convirtieron en uno, sus conciencias fusionándose mientras sus magias rompían la maldición que había dividido a la humanidad durante 1000 años. Ximena vio todo. Vio el momento en que los primeros guardianes, aterrorizados por el poder ilimitado que habían descubierto, decidieron fragmentarlo. Vio generaciones de sufrimiento causado por esa decisión, guerras peleadas porque ningún lado tenía el poder completo para defender o atacar efectivamente. Vio a Tlaloc en vidas pasadas, buscándola a través de los siglos, sus almas reconociéndose incluso cuando sus cuerpos no podían estar juntos, y vio el futuro. Vio un mundo donde la magia ya no estaba limitada por fronteras artificiales, donde cada persona podía despertar su potencial completo sin restricciones impuestas por el miedo. Vio desafíos, sí, y nuevos conflictos que surgirían de esa libertad, pero también vio esperanza, crecimiento, y la posibilidad de que la humanidad finalmente evolucionara más allá de las limitaciones que ella misma se había impuesto. Cuando la luz finalmente se desvaneció, Ximena y Tlaloc cayeron de rodillas, exhaustos pero vivos, y transformados. En las manos de Ximena, llamas de todos los colores bailaban junto a sombras que no oscurecían sino que revelaban. En las manos de Tlaloc, las sombras brillaban con luz propia, mientras el fuego no quemaba sino que sanaba. Los guardianes que los habían atacado yacían en el suelo, aturdidos pero ilesos, y en sus rostros, junto al shock y el miedo, había algo más: asombro. Porque podían sentirlo también, el cambio fundamental en el tejido mismo de la magia. La maldición se había roto. Ya no había barreras artificiales separando luz de sombra, fuego de agua, aire de tierra. Lo hicieron, susurró Malinali, quien había llegado justo a tiempo para presenciar el final del ritual. Había lágrimas en sus ojos, aunque Ximena no podía decir si eran de rabia o alivio. Maldita sea, realmente lo hicieron. Era hora, dijo Citlali, su voz cansada, pero triunfante. Llevamos 1000 años viviendo en la sombra de nuestros propios miedos. Estas dos almas valientes nos han dado una segunda oportunidad. Ximena y Tlaloc se miraron, sus manos aún unidas. A través de su conexión ahora permanente, podían sentir los pensamientos y emociones del otro con perfecta claridad. El amor que compartían había sido la clave, el catalizador que permitió que dos magias opuestas no solo coexistieran, sino que se complementaran perfectamente. ¿Y ahora qué?, preguntó Ximena, apoyándose contra Tlaloc mientras recuperaba su fuerza. Ahora, dijo Tlaloc besando su frente, construimos el mundo que elegimos crear, juntos. Los días siguientes al ritual fueron caóticos. Los clanes estaban divididos entre quienes veían la ruptura de la maldición como liberación y quienes la veían como condenación. Hubo intentos de arrestar a Ximena y Tlaloc, de revertir lo que habían hecho, de castigarlos por su transgresión. Pero era demasiado tarde. La magia se había liberado. Guardianes por todo el territorio comenzaron a experimentar confusiones que antes eran imposibles. Algunos lo abrazaron con entusiasmo, otros con cautela, y algunos con resistencia activa. El mundo mágico estaba cambiando, lista o no. Ximena renunció a su título de guardiana principal, no porque la forzaran, sino porque eligió un camino diferente. Junto con Tlaloc, estableció una nueva escuela donde enseñaban la fusión de magias opuestas, donde compartían la verdad sobre la maldición ancestral,
donde ayudaban a otros a descubrir el potencial completo que había estado dormido en su interior durante generaciones. No fue fácil. Hubo resistencia, sabotajes, incluso intentos de asesinato. Pero también hubo esperanza, gratitud y lentamente aceptación. El clan Noche de Jade fue readmitido formalmente en el Consejo de Clanes. Citlali vivió lo suficiente para ver su vindicación antes de pasar pacíficamente en su sueño, una sonrisa en su rostro. 5 años después del ritual, en otra ceremonia de lluvia de estrellas, Ximena y Tlaloc se casaron formalmente ante representantes de todos los clanes. Ya no había leyes prohibiendo su unión. Ya no había miedo a lo que su amor representaba. En su lugar había celebración, porque su amor había liberado a todos. Esa noche, bajo la misma luna que había presenciado su primer encuentro, Ximena y Tlaloc se pararon en la terraza de su hogar compartido, mirando hacia las estrellas. ¿Crees que lo hicimos bien?, preguntó Ximena, apoyada contra su pecho, mientras sus magias fusionadas pintaban patrones en el aire nocturno. «Creo que hicimos lo correcto», respondió Tlaloc, abrazándola más fuerte. «Y eso es lo único que importa. El resto es para que otros lo decidan». En la distancia podían ver luces de celebración en las ciudades y pueblos, nuevos guardianes practicando fusiones imposibles, niños nacidos sin limitaciones mágicas artificiales, un mundo reescribiéndose a sí mismo. «Te amo», susurró Ximena, girándose para mirar a los ojos de jade oscuro que habían cambiado su vida para siempre. «Y yo a ti», respondió Tlaloc, besándola mientras fuego y sombra danzaban juntos, ya no como enemigos, sino como amantes, pintando el cielo nocturno con la promesa de un mañana más brillante. La luna los observaba, ya no en desaprobación, sino en bendición, porque algunos pecados no son pecados en absoluto, son revoluciones esperando florecer. Y el amor entre Ximena y Tlaloc había florecido en una transformación que ninguna maldición ancestral podía contener. El pecado que la luna no pudo perdonar resultó no ser un pecado después de todo, era una redención.